Nació en Quilmes, se recibió de arquitecto y se radicó en Neuquén. Peronista desde muy joven, se sumó a las filas de la Renovación junto a Oscar Parrilli. Entre 1991 y 1995 fue concejal en Neuquén Capital. Entre 2007 y 2011 representó al Gobierno Nacional en el directorio de la Autoridad de Cuencas. Fue congresal del Partido Justicialista de Neuquén entre 2003 y 2012. En 2011 fue electo diputado nacional por el Frente para la Victoria. Fue reelecto en 2015. Es un férreo defensor del Frente para la Victoria y la década ganada. Nuestro entrevistado de hoy, el diputado nacional Alberto Ciampini. Buenas noches, gente. Buenas noches a toda la gente de Río Negro y Neuquén. Aquí en la pantalla de Canal 10, otra emisión de Una Cierta Mirada. Este programa donde intentamos mostrarles las voces de los protagonistas de la vida política, económica, social de toda la región y sobre todo indagar de por qué o los porqués de determinadas decisiones. Hoy nos acompaña el diputado nacional Alberto Ciampini. Alberto, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo andás, Germán? Bueno, un gusto estar contigo aquí en el canal. ¿Hincha de Quilmes también? Hincha de Quilmes, soy de Quilmes originariamente, pero el corazoncito lo tengo en Boca más que nada. ¿Qué? ¿El corazón partido cuando juega Boca a Quilmes? No, ahí vamos de local, ahí sí. No, de ahí toda una historia, digamos, de esa sensación pueblerina, ¿no? De acompañar siempre a tu equipo, ¿viste? Bueno, el cervecero, ¿viste? Para mí fue la formación y la base de todo el origen del fútbol al cual trabajé. ¿Y de Quilmes a La Plata estudiar arquitectura en el Roca, viajando en el Roca? Viajando en el Roca, todavía había vagones de ferrocarril, vagones de madera en el ferrocarril. Ahora ya lo hice la semana pasada, el electrificado, que es una barbaridad, muy bien. Y bueno, y trabajaba en una empresa que se dedicaba a agregados livianos, y de ahí viajaba en Uxon, y de ahí viajaba a La Plata. Yo estudié toda la carrera de noche. Hice toda la carrera de noche. En una época que había cursos para... Difícil. Qué difícil que es eso, ¿no? Porque los derechos de los profesores a veces son los derechos de los alumnos. Y no. Nada, difícil porque yo me recibí en el 78, empecé en el 72. Fueron años, digamos, de mucha movida de transformación política en el país y bueno, La Plata era un centro de concentración de muchos estudiantes que venían de Latinoamérica. La movida política era muy fuerte, así que fueron años hermosos, ¿no? ¿Y en el Valle, a Neuquén específicamente? Y bueno, estudió en la Facultad de Arquitectura de La Plata, también mi señora, yo la conocí allá, y ella vivía en Chipoleti. Así que cuando terminamos de estudiar, que los dos trabajábamos allá, decidimos iniciar una vida diferente. O sea, no es la vida del centralismo, sino una vida más tranquila. Y nos vinimos, en el año 78, nos vinimos acá al Valle. ¿Y alguna vez te dijeron porteño? Sí. ¿Qué se siente? Porque uno ha tenido muchos amigos a los cuales les dice cariñosamente porteños y ellos se enojan porque dicen, no somos porteños. Bueno, pero ¿viste? Cabecitas en Buenos Aires, porteños en el interior. O sea, porteño, gringo también se decía, porque también venías de afuera, pero eso es normal en el contexto de que la sociedad marca diferencias, digamos, al conocer gente nueva o a integrarse con gente nueva. Pero en el transcurso del tiempo, con el trabajo, haciendo relaciones, ¿no es cierto?, en la sociedad, de todo, uno ya se incorpora en eso y después ya le queda el tema del porteñismo de lado y bueno, es como uno ya está integrado. Yo ya llevo prácticamente más de 40 años aquí en la zona, así que desde todos los ámbitos sociales, políticos, hemos
hemos construido, digamos, con la familia, digamos. ¿Siempre en el peronismo? Sí, sí. ¿Familia peronista? Sí, sí, sí. Sí, mi padre era obrero textil, era, digamos, obrero en la época que yo nací, el 53, digamos, era la época del peronismo, donde el obrero se sentía, digamos, protagonista y tenía una integración y una fortaleza importante en la construcción de una sociedad, ¿no? Una pregunta personal, ¿no te cansa tener que dar explicaciones de qué tipo de peronista sos? No, la verdad que no. A ver... Bueno, ya que no estás... no, digo, porque... ¿De qué peronismo hablamos? Yo, si hablo de peronismo, yo hablo del peronismo transformador. Para mí el peronismo es transformación, ¿no es cierto?, continua de la sociedad. No es esa política quedada, conservadora, ¿no?, sino de transformación. El peronismo nace transformando la sociedad y integrando a todo el mundo. Entonces, yo ahí es donde me siento, digamos, más partícipe. Inclusive, te digo más, la época de formación profesional, ¿viste?, donde se peleaban derechos, ¿no es cierto?, y inclusive luchas internas contra determinadas formas de hacer política de los sectores de la conducción partidaria. Eso ha retroalimentado un posicionamiento que lo he llevado, lo sigo llevando hoy y lo discuto con mis compañeros. ¿Y el Frente para la Victoria, en los 12 años que fue gobierno con Néstor y Cristina Kirchner, considerás que es la representación de esa expectativa, de esa esperanza que representaba ese peronismo? Justamente nuestra formación, vos fíjate la casualidad, Néstor y Cristina estudiaban en La Plata en la misma época. Y toda esa fortaleza que yo te decía del trabajo político que se hacía en ese momento, nosotros como generación nos tocó en el 2003 asumir la responsabilidad de conducir el país. Y llevamos esa característica de hacer política al gobierno. ¿Cuál es la mayor virtud que ha tenido en esos 12 años el Frente para la Victoria? Yo creo que se quiso de alguna manera ordenar una estructura de sociedad a través de la dispersión política que había en el país. Se quiso nuclear distintos sectores que trabajaban con los mismos objetivos y bueno, eso tuvo una cierta reacción en el peronismo más conservador, ¿no es cierto? Pero se abrió el tema de la transversabilidad, ¿no es cierto? Abrió un juego y un protagonismo que nos llevó a recuperar un país que todos sabemos cómo estaba en el 2001, ¿no? ¿Eso desde lo político, desde lo económico? Y desde lo económico, bueno, la soberanía económica, o sea, tratar de manejar lo propio, ¿no? Tratar de manejar lo propio, no sé, haber controlado a los sectores de poder económico, controlado en el sentido de poner diferencias, ¿no es cierto?, en los objetivos de país que se pretendían. Nosotros, lo fundamental fue cuando al Fondo Monetario le devolvimos la deuda y le dijimos, bueno, acá vamos a gobernar nosotros y vamos a decidir nosotros qué es lo que hacemos. La segunda instancia más fuerte de lo político fue la 125, que esa fue, digamos, un quiebre muy, muy fuerte, pero bueno, era una situación, digamos, de la economía floreciente, digamos, Coincidía en que la 125, la resolución famosa que firmó Lustó cuando era ministro, claro, no era tan, digamos, beneficiaba al campo, le establecía parámetros en que moverse, sí, y sin embargo fue tomado como una agresión. Sí, porque vos te metés adentro de la casa, de algo que manejaban siempre los sectores agropecuarios. Y meterse dentro de la casa es con el tema de las retenciones. Cuando se le aplica una retención en una situación económica del país donde la distribución era fundamental para poder seguir adelante con toda una política social, ahí empezó el primer problema, ¿no es cierto? Yo creo que no aceptaron eso de que le pongan la mano al bolsillo en una palabra, que no era esa la intención, sino lo que
era aprovechar un momento económico con buenos valores de los cereales a nivel internacional y bueno, a partir de eso empezar a redistribuir esos ingresos desde el Estado, ¿no es cierto? ¿No hizo muchos enemigos el kirchnerismo en esos 12 años? Sí. Pero ¿a qué llamamos enemigos? Vamos a empezar por ahí. Porque si mi enemigo es esa persona conservadora que se mira al ombligo y trabaja hacia adentro sin pensar en la construcción de un país, bueno, ese enemigo lo voy a seguir teniendo siempre, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros tenemos que pensar como Estado en un país para todo y estar a la altura de los países que han crecido después de una situación conflictiva, como fueron las guerras, ¿no es cierto? Y han salido adelante con el esfuerzo de todos, pero con una situación de equilibrio, ¿no es cierto? Y no de concentración. Hoy lo estamos viviendo, hoy hay nuevamente un poder de concentración del manejo de lo económico y eso trasluce también situaciones políticas, ¿no? ¿Me lo contás en el otro bloque? Dale. Vamos a hacer una pausita. Ya volvemos. Segundo bloque de Una cierta mirada y estamos charlando con el diputado nacional Alberto Ciampini sobre haciendo el balance de lo que fueron aquellos 12 años de gobierno del Frente para la Victoria y quedaba como para terminar de cerrar el análisis qué representa el modelo actual de Cambiemos y del presidente Macri. Sí, hubo un cambio en el manejo del Estado, eso es cierto. Cuando gana Cambiemos se produce ese cambio y ese cambio nosotros lo notamos a través de cierto manejo concentrado de los sectores de poder, sectores financieros, ¿no es cierto?, que han de alguna manera llevado adelante una política que anteriormente, fundamentalmente en el tema tarifario, no se había, digamos, cerrado en el concepto de la ganancia empresarial abultada, abultada en el sentido de forma desmedida. Entonces se manejó a través de subsidios con estas empresas, en las cuales se equilibraba, digamos, el funcionamiento, claro, el funcionamiento de las empresas y la realidad de el crecimiento en lo social. Y hoy vemos un esquema diferente donde justamente las empresas vuelven a recuperar el protagonismo en cuanto a ese valor tarifario que pretendían. Y el gobierno no alcanzó a acompañar esa política que pretendía hacer las empresas con el desarrollo de la economía. A ver, vamos atrasados en cuanto al exactamente, porque la política del gobierno de Macri era atraer inversiones, venía la lluvia de dólares y bueno, por otro lado había una recomposición tarifaria interna, ¿no es cierto? Bueno, esta recomposición tarifaria caminó, o sea, subió y el ingreso de dinero para el desarrollo de la economía no se dio, al contrario, quedó estancado. Y esto es el problema que estamos viviendo hoy, que es muy complicado, por la inestabilidad económica que puede dar esto, ¿no? Uno de los dilemas de la política económica argentina, entre tantos, es si el ahorro interno alcanza para producir el desarrollo o hacen falta el ingreso de capitales del exterior. En forma aislada, los dos modelos no han dado buenos resultados. ¿Cuál puede ser o por lo menos reflejan serias limitaciones?
Sí, a ver, este país ha sido muy generoso. Hay mucha plata afuera, generada desde el propio país. Si ese dinero se reinvirtiera, digamos, aquí, nosotros tenemos unas posibilidades extraordinarias de desarrollarnos. Entonces ocurre esto, ¿no? O sea, están mejor resguardados el dinero generado en el país afuera, hablamos de paraísos. Fuga de capitales. Fuga de capitales y no hacia adentro. Entonces yo creo que ese es el problema que el Estado debe controlar de alguna manera y abrir el camino para que todas las inversiones que se desarrollen aquí formen parte de un país en crecimiento, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, este país tiene esas posibilidades, desde el sector alimentario, del sector, ¿no es cierto?, de la agroindustria, ni hablar del recurso marítimo que tenemos en cuanto al tema de la pesca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se busca? ¿Se busca la especulación a través de este país? ¿O se busca en serio el desarrollo? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos como sociedad para saber qué política tenemos que fortalecer. ¿Cómo está Neuquén hoy? Neuquén, desde el desarrollo petrolero no convencional, con la recuperación de YPF, vos recordás, ¿no es cierto?, cuando pudimos generar esos principios de soberanía energética, con la inversión que se hizo empezó a desarrollarse fuertemente la actividad petrolera. Y eso Neuquén hoy lo está, digamos, desarrollando muy fuertemente, no solamente con YPF, sino con las empresas privadas. Eso es lo que genera, digamos, un motor de la economía importante, que bueno, todavía en Neuquén que esos ingresos se den para funcionamiento, ¿no es cierto?, de la administración y no para el desarrollo productivo, claro, es un problema. ¿Te preocupa el endeudamiento tanto nacional como provincial? Sí, todo endeudamiento es problemático. Y más cuando uno el endeudamiento lo hace a nivel internacional como se hace. O sea, pero sí, hay como dos tipos de endeudamiento, uno para cubrir déficit y otro para desarrollar obras. ¿Qué tenemos que...? Bueno, está bien. De cualquier forma sigue siendo déficit, porque esto de desarrollar obras, ¿no es cierto?, con financiamiento externo, a largo plazo hay que pagarlo. Y ese largo plazo, de alguna manera, es lo que condiciona generaciones en nuestro país. Cuando tendremos que ver la posibilidad de ver cuánto podemos hacer nosotros, que se puede, ¿no? Se puede hacer, ¿viste? ¿Y en lo político, cómo está el Partido Justicialista? Bien, ahí estamos intervenidos a nivel nacional con una decisión que nos sorprendió realmente en la reunión del Congreso Nacional del partido. Somos más de 800 congresales y ahí vamos a establecer como órgano máximo del partido, digamos, las condiciones políticas en las cuales queremos seguir trabajando sin intervención. O sea, no vamos a apoyar la intervención. ¿Cuál sería el justicialismo que puede devenir de ese Congreso? Todo el mundo habla del peronismo, todo el mundo habla del justicialismo y eso es lo rico que tiene el Partido Justicialista. Distintos sectores, distintas formas de llevar las cosas adelante hacen que se produzcan transformaciones en serio en nuestro país. Yo no avalo el peronismo conservador. No estoy de acuerdo con una política de quedarse quieto o manejar lo que uno tiene sin jugar fuerte en política, y jugar fuerte en política es meterse en la cancha, ¿no es cierto?, y transformar en serio un Estado, ¿no es cierto?, para bien de la sociedad. ¿Se puede hablar de un justicialismo o de una fuerza donde convivan las representaciones de Sergio Massa, el gobernador Urtubey, el senador Pichetto, los gobernadores, el resto de los gobernadores justicialistas y el kirchnerismo? Sí, yo creo que para mí es fundamental el diálogo en la política. La política no existe si no hay diálogo. Ahora, atrás de eso, los posicionamientos y los objetivos con los cuales trabajar. Un programa mínimo, a dónde ir.
Ese programa mínimo hay que acordarlo y a partir de ahí trabajar. Ahora, si uno sigue apoyando, digamos, como hicieron determinados sectores del peronismo, a la política de los gobiernos oficialistas en este momento, y nos lleva a esta consecuencia, bueno, evidentemente ahí no hay un cierre político con los objetivos que uno pretende, ¿no? Esta es la realidad. Pero sí creo que el diálogo es necesario. ¿Alberto Ciampini va a seguir trabajando con Oscar Parrilli políticamente? Sí, Oscar Parrilli pertenece a la agrupación que pertenecimos nosotros de ¿cómo es? Peronismo para la Victoria desde hace muchísimos años. Es un compañero con el cual hemos construido muchas de las historias de la política en Neuquén. Vamos a seguir trabajando juntos. Creo que ese espacio es un espacio en los cuales nosotros tenemos garantizado bases sólidas para seguir adelante. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Y a ustedes que están del otro lado de la pantalla, gracias por estar con nosotros, por haber permanecido. Los invitamos a seguir viendo Una Cierta Mirada el próximo miércoles, siempre por la pantalla de Canal 10. Hasta la semana que viene.